Buenas tardes, señores parlamentarios. Siendo las 17 horas con 5 minutos el día jueves 15 de julio del año 2021, en sesión virtual, contando con la presencia de los parlamentarios universitarios, se inicia la sesión. Se solicita marcar la asistencia en el link compartido por el chat de Zoom. Tiempo límite para ello, 2 minutos. Por favor, colocar sus datos completos. Aquellos parlamentarios universitarios que por motivos de conexión no puedan registrar su asistencia por intermedio del link compartido, por favor sírvase a registrar la asistencia por el chat de Zoom. Ha concluido el tiempo para el marcado de asistencia. Señorita Presidenta, tenemos 22 parlamentarios universitarios hábiles en sala. Estando presentes 22 parlamentarios universitarios, con el quórum correspondiente, se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento Universitario de la Región Arequipa, correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Orden del día. Como primer punto de la agenda tenemos la exposición del proyecto de ley 7298-2020 al Congreso de la República. Proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Proyecto de ley que se fue presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Juvenil. Señores parlamentarios universitarios, ha ingresado a la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento Universitario el proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, el mismo que fue entregado virtualmente a todos los integrantes. Se llama el señor Villegas González Andrés Rodríguez para presentar el proyecto de ley en mención por un tiempo de 5 minutos. Habiendo concluido la exposición, se iniciará el debate e invitaremos a los oradores inscritos por intermedio de la Junta de Portavoces a tomar la palabra por un máximo de 2 minutos. Señorita Presidenta, el parlamentario André Villegas está teniendo algunos problemas de conexión. Está indicando si podría iniciar en la siguiente ronda. Queda a su criterio, señora Presidenta. Señorita Presidenta. Si no existen abstenciones a tal prórroga, se procederá a continuar con la exposición del proyecto de ley número 3981 del año 2018, Congreso de la República. Ley que modifica el artículo 9, literal primero, e incorpora el artículo 43 en la ley 28094 para erradicar el acoso político contra las mujeres en las organizaciones políticas. Proyecto de ley que fue presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Social. Señores parlamentarios universitarios, habiendo ingresado a la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento Universitario el proyecto de ley que modifica el artículo 9, literal primero, e incorpora el artículo 43 en la ley 28094 para erradicar el acoso político contra las mujeres en las organizaciones políticas, se llama a la señorita Marín Huanqui Nicolia Romina para presentar el proyecto de ley en mención
por un tiempo de 5 minutos. Muy buenas tardes, señorita presidenta, y a todos los presentes. La bancada Cambio Social propone el proyecto de ley que ya se mencionó, cuyo objeto de ley es establecer la erradicación del acoso político contra las mujeres en las organizaciones políticas de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que permitan garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos sin tipo alguno de discriminación. Este proyecto de ley, en su artículo 2, presenta la modificatoria del artículo 9, inciso I, de la Ley número 28094, donde se recalca que es de carácter público y se debe contener por lo menos el establecer, de acuerdo a la ley de la materia, las medidas internas adecuadas para la erradicación del acoso político a las militantes mujeres, reglamentando las causales, sanciones y procedimiento aplicables a los militantes que incurran en tales actos. En el artículo 3 se refiere hacia la conducta prohibida de acoso político contra las mujeres. Las personas candidatas a cualquier cargo público de origen popular están prohibidas de realizar actos de acoso político contra las mujeres según la ley de la materia. Dichos actos serían sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones de forma proporcional, pudiéndose excluir estas personas del proceso electoral correspondiente, contemplándose los antecedentes del caso, y en el artículo 4 se menciona que esta ley entraría en vigencia al día siguiente de la publicación. Para ello es importante conocer el significado del acoso político. Este se refiere a cualquier acción, conducta u omisión, entre otros, basada en el género de forma individual o grupal, que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Se presenta este acoso político en diferentes formas de violencia y además ha sido desarrollado por el Comité de Naciones Unidas, que emite las observaciones a los estados sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer. Actualmente, nuestra normativa constitucional y legal identifica y reconoce los derechos políticos a las mujeres. Además, el Estado peruano, en su Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 a 2021, reconoció la violencia de acoso, el acoso político como una forma de violencia. Además, es importante compartir algunos casos, como por ejemplo que en Lima, provincia, la vicepresidenta regional fue perseguida por una camioneta conducida por un hombre, a quien se le fotografió, filmó y transmitió por medios de comunicación, confirmando que le había estado persiguiendo en diferentes horarios. Esto es un acoso en forma de acecho personal. Asimismo, en Cajamarca, una consejera regional fue encomendada por el Consejo Municipal para presidir una comisión de investigación por una denuncia de acoso sexual a 2 trabajadoras por parte de un asesor del gobierno regional. Cuando se presentó el informe de esta investigación, el regidor integrante de la comisión no quiso firmar, por lo cual firmó solo ella y lo entregó. Por vía telefónica, después, esta consejera recibió amenazas de muerte por el asesor, hecho que ha sido denunciado ante los medios de comunicación. Como este, hay diferentes casos. Y asimismo, resalto una investigación hecha por Tami Quintanilla, donde se revelaba que las mujeres que entran al mundo de la política son más susceptibles a ser acosadas hasta en un 25%. Se recoge una muestra de diferentes autoridades regionales, locales y provinciales, donde 2 de cada 5 autoridades mujeres electas han sufrido hostigamiento político. Este estudio puso en evidencia que los agresores pueden ser presidentes regionales, alcaldes, consejeros regionales, en diferentes proporciones, y en cuanto a la forma de acoso según el tipo de acto, tenemos maltrato físico en 5%, psicológico en 57%, hostigamiento sexual en 10%, difamación de índole sexual en 14% y difamación de índole patrimonial en 24%, entre otros. Por tanto, resaltamos la importancia de poder aprobar este proyecto de ley debido al respeto que se merecen las mujeres por tener una dignidad de personas inherentes y
por tener que darse este respeto de una forma integral en todo momento y en todo sentido. Muchas gracias. Habiendo concluido la exposición, se iniciará con el debate. Invitamos a los señores oradores inscritos por intermedio de la Junta de Portavoces a tomar la palabra por un máximo de 2 minutos. Llamo a la señorita Alcachi Kirkiwaña Carolina Stephanie, del Grupo Parlamentario Cambio Social. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Buenas tardes con todos. Bien, yo representando a la bancada Cambio Social, en realidad considero que la participación política de las mujeres se ha visto atravesada por una serie de situaciones de vulneraciones de sus derechos políticos. Entre estos se distingue la falta de acceso a recursos para sus campañas, un posicionamiento en puestos de lista de baja posibilidad de elección, así como situaciones de acoso o violencia política. Es por ello que el acoso político, si bien es cierto, es considerado como una manifestación de vulneración de derechos políticos, es diferenciado de la violencia política en sí, particularmente en nuestro Perú, debido al contexto y las manifestaciones que han sido relatadas por la ponente. Es por ello que yo ratifico que esta problemática es uno de los principales obstáculos para una participación efectiva de mujeres a nivel político, tanto en nuestras provincias, regiones y a nivel nacional. Y ello ha generado un mayor interés por generar evidencias en torno a sus manifestaciones y repercusiones. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Carolina. Ahora se llama a la señorita Alcahuaman Puma Lisbeth de la bancada republicana. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bueno, buenas tardes con cada uno de los presentes. De acuerdo a lo expuesto, vemos que esta ley, este proyecto de ley sobre el acoso político, se de solución, se de una sanción. Pero esto ya es la Jurado Nacional de Derechos. Lo que faltaría sería que es sobre el acoso político. Además, debemos tener en cuenta que actualmente ya se cuenta con una plataforma que está guiada por el Jurado Nacional de Elecciones, que es Observa Igualdad, que en esta plataforma está netamente pues guiada a hacer uso para las denuncias sobre el acoso político. Y como así pues cuenta con la representación de un comité de ética y el Jurado Nacional de Elecciones que están al deber de velar el bienestar de cada persona, ya sea persona natural, persona jurídica. Gracias. Se le agradece a la parlamentaria Lisbeth Alcahuaman. Ahora continuaremos con la parlamentaria Nixa Romaní Ancocari, del Grupo Parlamentario Alianza Juvenil. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes con los compañeros. Muchas gracias. Yo, en representación de la bancada de Alianza Juvenil, concuerdo con la necesidad de la creación de esta ley, ya que el acceso paritario a los espacios de toma de decisiones políticas ha sido un camino difícil para las mujeres. Y si bien hoy se cuentan con leyes que entregan un marco de exigibilidad respecto de su representación, pero persisten obstáculos importantes. Uno de al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, atenta contra el logro de la igualdad y la autonomía de las mujeres en espacios de toma de decisiones en todos los niveles. No es posible hablar de igualdad de género ni tampoco de profundización de la democracia. Ahora bien, algunas expresiones de acoso político a las mujeres son la asignación de distritos claramente perdedores, la ausencia de apoyo material o humano o agresiones o amenazas durante el periodo de campaña. Y en el caso de las mujeres que puedan ser electas, la asignación a comisiones de poca importancia o a áreas con poca importancia, bajo presupuesto o sin presupuesto.
trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, mayor exigibilidad de rendición de cuentas, violencia física contra ellas mismas o hacia su familia, incluido en situaciones extremas, el asesinato, la violación sexual, entre otros. Gracias. Se agradece la intervención a la parlamentaria joven Nixa Romanini Angogar. Ahora se procede a llamar a la parlamentaria Danira Yanela Carvajal Valdivia, del grupo parlamentario bancada. Disculpen, se procede a llamar a la parlamentaria Carvajal Valdivia Danira Yanela, del grupo parlamentario Cambio Social. Tiene el tiempo de hasta por 2 minutos. Considerando de que la parlamentaria no se encuentra, procederemos a llamar al señor Chire Benavente José Manuel, del grupo parlamentario Bancada Bicentenario. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Ya, a ver. Primero que nada, buenas tardes con todos los presentes. Me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Y es un proyecto que necesariamente tenemos que abordar, entonces yo me encuentro a favor por esta razón. Pero también me parece que necesita una regulación más amplia, ¿no? Por el hecho de que podría generarse también lo que es el hecho de decir, ¿no? De levantar falsos, por así decirlo, contra una persona, ¿no? Entonces hay que ver la forma de regular correctamente en qué situaciones vamos a contemplar las denuncias que se hagan y en qué situaciones también vamos a poder de alguna forma discernir, ¿no? Porque puede ser también, ya sucedió en la vida real, en casos que se han levantado falsos contra una persona, ¿no? Y al final se determinó que no era así, pero igual ya su reputación había sido manchada, ¿no? Muchas gracias. Se agradece al parlamentario José Manuel Chire Benavente. Ahora llamamos al parlamentario López Zúñiga Francisco de Jesús, del grupo parlamentario Bancada Republicana. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bueno, de todo, muy buenas tardes. Yo me encuentro en contra, ¿no?, del proyecto de ley, ya que es un proyecto de ley en el que se puede decir que estamos incumpliendo algún aspecto también de la Constitución, que en el artículo 2 de la Constitución mencionan que la vida y la integridad y moral, psicológica, física, libre del desarrollo del bienestar desde el momento de la concepción. Gracias. Se agradece la intervención del parlamentario Francisco de Jesús y se les hace recuerdo que el proyecto de ley que se está debatiendo es la ley que busca erradicar el acoso político contra las mujeres en las organizaciones políticas. Habiendo hecho esa aclaración, se continuará con la parlamentaria Paconcía Valdivia Brigitte Cecilia, del grupo parlamentario Alianza Juvenil. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Sí, señorita presidenta, disculpe, tengo problemas con comenzar el video. ¿Podría proceder sin la cámara? Por supuesto, lo importante es que el debate sea fructífero. Muchas gracias, señorita presidenta. Buenas tardes con todos. Yo, representando a la bancada de Alianza Juvenil, me dispongo a favor del proyecto de ley expuesto por la ponente. Por razón de presencia en años anteriores, como en años recientes, los casos de acoso político, inclusive en el año 2020, se ha expresado acoso político en la campaña de elecciones congresales extraordinarias. Este caso, al igual que muchos otros casos que varían entre amenazas, difamación, violencia psicológica presencial o de manera virtual, que se dieron lugar en años anteriores, ahora
Ahora, determinando la vulneración de derechos hacia las mujeres en procesos electorales políticos, siendo digno así que el acoso político no sea una meta simplemente del JNE, sino una norma que debe ser cumplida en todo su sentido estricto. Se agradece la intervención a la parlamentaria Brigitte Priscila Pacuntía Valdivia. Ahora continuaremos con la señorita Zuleika Katy Valencia Telles, del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario. Tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, yo me encuentro a favor de este proyecto político, iniciando ante todo que nueva realidad se ha venido dando a raíz de la incorporación mucho más paulatina de la mujer en los ámbitos políticos. Sin embargo, es una manifestación también acerca del acoso que la mujer vive en distintos aspectos de la sociedad, en el acoso callejero. Entonces, la sanción o el proyecto de ley que busca implementar la erradicación y la sanción a estos actos son adecuados. Sin embargo, considero que la erradicación total del acoso político se va a dar no solamente con la implementación de leyes, sino también con la implementación de políticas públicas enfocadas enfocadas al aspecto de crear conciencia en nuestra clase política de la bajeza de estos actos, ¿no? Ese sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Zuleika Valencia. Por favor, señores parlamentarios universitarios que deseen intervenir para dar sus opiniones a favor o en contra, levanten la mano o activen su micrófono para solicitar la palabra de manera verbal hasta por 1 minuto. Muy bien, se invita a la parlamentaria Sandra Niño de Guzmán para proceder a intervenir. El tiempo comienza ahora. Buenas tardes, compañeros y compañeras parlamentarias. Es un tema muy imprescindible el tocar el acoso político contra las mujeres en las organizaciones políticas, pero aún así hay que resaltar una observación hacia este proyecto de ley. Debido a que la plataforma Observa Igualdad, incorporada por el Jurado Nacional de Elecciones, ya tiene a su disposición un registro a tu caso de violencias, de denuncias, que se debe fortalecer. Entonces, no hay que desviarnos del tema a fin de crear otro proyecto de ley y demorar incluso la discusión, sino hay que utilizar las herramientas que ya están incorporadas para poder fortalecerlas, mejorarlas y sobre todo difundirlas, porque muchas mujeres que son violentadas políticamente no saben de estos mecanismos, pero sí existen. Entonces, estos se deben fortalecer. Asimismo, también discrepamos con otro comentario que hace enarbolado como falsos testimonios, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que tienen estos recursos para poder interponer y poder impugnar estos actos de violencia. Así que creemos que es muy sensible decir que son falsos testimonios cuando se vulneran derechos políticos de las mujeres y sobre todo que estos son vulnerados y normalizados. Es hora de cambiar. Se agradece la intervención de la parlamentaria Sandra Niño de Guzmán Tapia. Ahora continuaremos con el parlamentario Andrés Rodrigo Villegas González. Tiene el tiempo de 1 minuto. Muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, a mí me parece en verdad que sí tiene buenos puntos de enfoque este proyecto de ley y a contrario, Censo, como dijo la anterior parlamentaria, me parece que hace falta poner cierto tipo de énfasis en estas políticas para poder engendrar políticas públicas que enfoquen más la valoración y el respeto que se le debería tener a la dignidad de una mujer. Por tanto, yo sí estoy de acuerdo. Muchas gracias, parlamentario Andrés Rodríguez Villegas González. Ahora continuaremos con el parlamentario Jean Manuel Morales. Tiene el tiempo de 1 minuto. Un gusto. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha claro? Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Sí, quería comentar algo. Estoy en contra de esa normativa. Creo que falta determinar bastante y no encuentro un argumento suficiente para que me digan de que darle un trato especial a la mujer.
Yo me baso en el artículo 2 de la Constitución, que nos dice sobre la igualdad ante la ley, y salvo una justificación suficiente, como sería un delito de contexto, bueno, yo pongo el ejemplo del feminicidio, del delito de contexto, en que nos dan motivos suficientes para darle esa mayor pena a esos delitos graves. En esta norma no me da algún tipo de contexto que me diga que amerite mayor protección. Yo le daría la misma protección que ya existe y que es la que se daría al hombre, y la cual ya está regulada en el JNE. Simplemente es dar 2 clics y uno ya puede registrar su caso, y en eso estaba en el mismo sentido que lo que nos decía la parlamentaria Valencia, que es que había que fortalecer más la norma, pero estoy en contra a que la norma me diga de que hay que darle un favoritismo a la mujer en cuanto a la igualdad, y no hay argumentos suficientes para justificar ese favorecimiento a la mujer. Muchas gracias. Le agradezco la intervención del parlamentario Jean Manuel Morales Macedo. Ahora procederemos a llamar a la señorita Katia Esquia Fernández. Tiene tiempo de 1 minuto. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con la erradicación de esta ley, ya que como mujeres tenemos ya el camino muy difícil para llegar a campos políticos, laborales, incluso sociales, y esto se demuestra hoy en día constantemente. Siendo más aún el acoso de las mujeres, el cual se da mucho más. Así como también concuerdo con la aprobación de por nuestros derechos a integrar, por también incentivar la igualdad de género para dejar en claro ya que también se debe implementar aún más las leyes, las que ya se tienen, y también extender su difusión. Le agradezco la intervención de la parlamentaria Katia Esquia Fernández. Ahora procederemos a llamar al parlamentario Roger Fabián Mamani Arenas. Tiene el tiempo de 1 minuto. Bien, muchísimas gracias. Quiero mostrar mi disconformidad respecto a este proyecto de ley, como bien lo señaló el parlamentario Jean Manuel, que en este caso se estaría dando, bueno, una preferencia hacia la mujer, pero quiero que no se malentienda esto. No quiero decir que no las mujeres sean víctimas de este tipo de actos, sino recordar que, como ya mencionaron también, hay espacios en los cuales este tipo de acciones pueden ser denunciadas, y también preceptos legales que lo protegen, caso el artículo 151A del Código Penal, que preceptúa el acoso. E incluso, si queremos poner en el contexto que describe el proyecto de ley, nos podemos referir al inciso 5, sobre que la conducta se pueda llevar en un marco de relación laboral, entre otros. Entonces, se estaría sobrelegislando, haciendo aún más complicada la labor, en este caso, de las personas que se van a encargar del personal del Poder Judicial, de aquellos que se van a determinar si efectivamente constituye o no un delito. Así también, sobre el comentario del parlamentario José Manuel, yo también reafirmo esa posición, porque se estaría dando pie a falsos testimonios, pero eso sería más que todo una cuestión procesal que debería ser llevada en su debido proceso. Muchas gracias por su intervención, parlamentario Roger Fabián Mamani Arenas. Señorita Marín Wanken Nicole Romina, se le brinda 2 minutos para sus palabras finales. Muchas gracias, señorita Presidente. Agradezco la atención de todos y sus apreciaciones. Considero que este es un tema muy importante, bastante complejo también, y necesario debatirlo para que, como se ha propuesto, se busquen estrategias para poder mejorarlo y tratar de reforzar los mecanismos que ya estén presentes. También recalco que es importante potenciar el factor cultural y educativo respecto a los temas de violencia, y no olvidar que tanto mujeres como hombres tenemos una dignidad que es igual. Por tanto, merecemos el mismo trato, por supuesto, y es importante siempre el poder brindar estos espacios para poder recordar y analizar las distintas problemáticas que se presenten en torno a estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, señorita parlamentaria. Habiendo concluido las intervenciones de los parlamentarios, en consecuencia, Buenas tardes. a votar. Sí, buenas tardes. Soy la parlamentaria Carvajal Valdivia.
No sé si podría intervenir. Bueno, considerando que el programa y la agenda se deben debatir 3 proyectos de ley, en este proyecto de ley, ya habiendo finalizado las palabras finales, por excepción se le procederá a brindar 1 minuto para que dé su opinión antes de iniciar la votación del proyecto de ley. Tiene el tiempo de 1 minuto. Correcto, gracias. Bueno, manifestar mi conformidad con si bien se ha mencionado que no sería coherente que se le esté dando un favoritismo, vamos a decir, entre comillas, a la mujer, también debemos reconocer que las brechas que se presentan actualmente, ¿no?, al desempeño y el desarrollo laboral que pueda tener una mujer en los distintos sectores de nuestro país son evidentes, no es algo que sí se da en la realidad. Entonces, por su propia condición de mujer, nosotros vemos pues que en ocasiones las mujeres se ven pues afectadas. Entonces, considero yo que este proyecto de ley sí es viable porque sí reconoce ello y bueno, también debemos estar nosotros de la mano con lo que es la igualdad respecto al género, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Danira Carvajal. Habiendo concluido el debate del proyecto de ley número 3931 del año 2018 del Congreso de la República, se procederá a votar el texto legal contenido. Al estarse desarrollando esta sección de manera virtual, la modalidad de votación será en línea. Cabe recalcar que esta votación del proyecto de ley tendría las modificaciones que han sido debatidas anteriormente, como la implementación de políticas públicas que busquen fortalecer los programas que ya existen, principalmente y yendo en concordancia con el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que busca la igualdad entre todos, y también acorde con el artículo 151 del Código Penal, que ya tiene en concepto el acoso hacia la mujer. Habiendo hecho estas indicaciones, se procederá a registrar el sentido de su voto por el link compartido en el chat. La votación en línea estará habilitada por el tiempo de 3 minutos y se mostrará en pantalla la votación en línea. Se ha compartido el link para la votación. Pueden ingresar el sentido de su voto. Creo que ha habido algún error en el link porque no está ningún voto. Voy a volverlo a compartir. ¿Sí? Yo ya he realizado el voto. Creo que solo falta actualizar la página. No, se actualiza automáticamente. Vamos a ver. Vamos a ver. No, creo que sin querer he compartido un link erróneo. Permítanme un momento, por favor. Les voy a volver a compartir. ¿Sí? Está en 0, ¿ok? Por favor, ingresen el sentido de su voto.
Debido a los fallos técnicos que implica la virtualidad, nuevamente se reiniciarán los 3 minutos y asimismo se mostrará en pantalla la votación en línea. Disculpe, el link enviado aparece en la cláusula que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Correcto, voy a eliminarlo en la pregunta. Era porque el primer proyecto que se iba a debatir era el anterior. No lo tomen en cuenta. Lo que vamos a verificar es el resultado del voto que están emitiendo. Aquellos parlamentarios que por problemas técnicos no puedan realizar su voto por intermedio del link, por favor registrar su voto por el chat para poderlo contabilizar al final. Bien, señores parlamentarios, habiendo concluido el tiempo para realizar la votación, se procede a cerrar el voto en línea. Por intermedio del chat no tenemos registrado ningún voto, por lo tanto leeremos el resultado. 13 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones. 13 a favor, 6 en contra, 3 abstenciones, habiendo votado en total 22 parlamentarios. Eso es todo, señorita presidenta. Muchas gracias. El resultado de la votación ha sido el siguiente: 13 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, el proyecto de ley ha sido aprobado por mayoría. El proyecto de ley que modifica el artículo 9 literal primero e incorpora el artículo 43 en la ley 28094 para erradicar el acoso político contra las mujeres en las organizaciones políticas. El proyecto entonces ha sido aprobado. Debido a las fallas técnicas del principio, se procederá a debatir el primer punto de la agenda, por lo que, señores parlamentarios universitarios, ha ingresado a la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento Universitario el proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Se llama al señor Villegas González Andrés Rodrigo para presentar el proyecto de ley en mención por un tiempo de 5 minutos. Se encuentra presente el parlamentario Villegas González Andrés Rodrigo. Buenas tardes, señorita presidenta. Reciba mis disculpas. En el primer momento no tuve buena disposición de mi internet, por eso decidí prorrogar la exposición del presente proyecto de ley. No sé si me es factible presentar mi pantalla. Sí, está habilitado. Está habilitada la función. Ya, me parece que no estoy habilitado. A ver, nuevamente inténtelo, por favor. Ok. A ver. Necesito, por favor, que me avisen si
al momento de presentar se apaga el video. ¿Se me puede ver bien? Sí, sí lo vemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes con todos, estimados parlamentarios. Reciban un cordial saludo de mi parte. El proyecto de ley que voy a pasar a exponer a continuación ha sido el seleccionado en mi bancada, Alianza Juvenil. ¿De qué les voy a hablar en este momento? Bien, tal vez un proyecto de ley que en esencia puede causar mucha polémica por nuestras condiciones, ¿no?, de un país que aún tiene este ámbito conservador, por así decirlo, donde ya en la región hay algunos países que ya han aprobado la presente ley, como el presente caso es Argentina, Estados Unidos, obviamente, entre algunos otros. Pero bien, en el Perú, ¿qué es lo que se propone? Proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, número 7298, presentado por mi persona. Voy a hacer un pequeño introito para poder definir ciertas cuestiones que van a ser esenciales al momento de tomar en cuenta esta situación. Bien, nosotros definimos al aborto como la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que proponemos? La atención pre y post aborto con respecto a los servicios de salud, ya que vemos que en el Perú, lamentablemente por las condiciones sanitarias y el pésimo sistema de salud que manejamos, no nos es factible brindar este tipo de atención a las mujeres que ilegalmente recurren a esta medida, como es la interrupción voluntaria del embarazo, y que lamentablemente no está regulada por el Estado, por el Código Penal. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? El derecho a la maternidad libremente decidida, esta es parte del Plan de Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que es menester del Estado enfocar de ahora en adelante, a lo largo de las décadas, como política pública en favor a las mujeres, que muy a menudo se ven golpeadas por esta situación de lagunas jurídicas con respecto a esta cuestión. Hasta la semana 14 de gestación nos va a ser permitido acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y después, sí y solo sí, en el ámbito de la violación y en el aborto terapéutico. ¿Pero por qué pongo énfasis en estas dos cuestiones? Porque lamentablemente no está regulado de la manera adecuada como debería ser el aborto por violación, ya que hoy en día siguen ocurriendo diferentes polémicas, diferentes discusiones, diferentes debates. Básicamente el Perú estaría polarizado en dos bandos, ¿no? Quienes sí aprueban la política de género que se trata de implementar el día de hoy y quienes no aportan. Vamos a ver algunas cuestiones más. La maternidad libremente decidida propugnan a la no discriminación con respecto al ámbito juvenil y adulto de la mujer. Se propone, pues, la salud reproductiva libremente asegurada por el Estado. Aparte de ello, la prestación adecuada de los servicios básicos que el Estado debería ofrecer gratuitamente a todas las mujeres. ¿Qué más podemos tomar en cuenta? Bueno, pues para tomar en cuenta la maternidad libremente decidida se necesita el consentimiento informado también de las mujeres con discapacidad, porque muchas veces se ven coartadas a no expresar su voluntad libremente. ¿Y qué pasa cuando una mujer, pues, con discapacidad es violentada, es violada y corre peligro su vida, ¿no? ¿Se puede o no se puede poner el aborto terapéutico? La justicia del Perú es muy lenta. ¿Cómo se puede hacer en estos casos? Bueno, para ello es el Plan de Estrategia Nacional que queremos implementar. Asimismo, enfocarnos en la educación sexual y reproductiva de la que todos nosotros tenemos derecho y que el Estado no debería tener ninguna injerencia. ¿Por qué el Estado no debería tener injerencia alguna? Porque esto es el ámbito privado de cada uno. Por lo tanto, cada mujer es libre de decidir de acuerdo a su educación sexual y reproductiva que se desee poner en tela de juicio. Aparte, ¿por qué es importante hacer énfasis en la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo y la maternidad libremente decidida? Porque si bien es cierto, lo que tengo aquí es la Constitución Política del Perú, según la pirámide de Kelsen, si nosotros no somos partícipes de Kelsen, según la pirámide general que nosotros podemos obtener de todas las normas que rigen en el Estado, lo único que está por encima
de nuestra Carta Magna son los tratados internacionales. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la temática? ¿Y por qué el Perú no la sigue? Muy bien, en el artículo 16 está regulada la presente cuestión. La convención, con respecto también a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es decir, ya hay un tratado internacional que está por encima de nuestra Carta Magna que avala el derecho de las mujeres con respecto a la maternidad libremente decidida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión del Perú? Señor parlamentario, se le quedan 30 segundos para que pueda concluir su idea. Muchas gracias. ¿Cuál es la cuestión que toma el Perú? Pues lamentablemente hasta ahora no hay una política general, política pública enfocada en el respeto y la valoración y la aceptación de la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres en el Perú. ¿Cuántos abortos innecesarios y que han causado la muerte de las mujeres han ocurrido en el presente? Tenemos que tomar en cuenta lo que está por encima de nuestra Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avala esta cuestión. Básicamente, esto sería todo lo que tengo que decir. Muy agradecido. Se agradece la participación del señor Villegas González, Andrés Rodríguez. Habiendo concluido su exposición, se iniciará con el debate, por lo que invitamos a los señores oradores inscritos por intermedio de la Junta de Portavoces a tomar la palabra por un máximo de 2 minutos. Procederemos a llamar a la señorita Aycachi Tecuaña Carolina Estefani, del Grupo Parlamentario Cambio Social, quien tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Reiterados saludos. Bueno, en realidad considero que este presente proyecto, que propone legislar un inexistente derecho a la maternidad libremente decidida, de hecho que no desprende de nuestro ordenamiento jurídico y se encuentra lejos de referirse a la maternidad responsable desplegada previa a la existencia de una nueva vida. Por el contrario, nos enfrenta a una propuesta de modificación del artículo 1 de nuestro Código Civil, que establece que la vida humana comienza con la concepción, mientras que la propuesta apunta a que arbitrariamente se consigne la vida humana comenzaría a partir de la decisión de la mujer de llevar a término el embarazo. Además, esta situación es en donde el reconocimiento de la vida humana naciente y su continuación depende exclusivamente de la voluntad de terceros. Puede ser la madre o su representante, desconociendo de esta manera toda verdad científica sobre el inicio de la vida. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Ahora se procede a llamar a la señorita parlamentaria Alcahuamán Puma Lisbeth, del Grupo Parlamentario Bancada Republicana. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. De igual modo reitero mis saludos. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese tipo de proyectos, pero no de cómo se está desarrollando, cómo se dio a desarrollar, ¿no?, ese tipo de propuestas. Hay un punto en específico que menciona que este aborto debería ser voluntariamente legal aquí en el Perú hasta las 14 semanas, cuando el feto ya se desarrolló de 8 a 10 centímetros, cuando ya tiene un peso exacto. Creo que hay propuestas que se han debido de ver más rígidamente, no tan simple, más rígido en el momento de legal un aborto. Gracias. Muy bien, habiendo eso sido toda su intervención, se procede a llamar a la parlamentaria Anco Karin Mixa Romina, del Grupo Parlamentario Alianza Juvenil. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, el presente proyecto propone legislar como indicó mi compañera hace un momento, inexistente derecho a la maternidad libremente decidida. Ahora bien, yo considero que este derecho realmente lo que busca sí es el ejercicio de una maternidad responsable, ya que la maternidad hasta hoy se les ha impuesto a las mujeres gestantes como gestantes fruto de embarazo no deseado como un castigo. Ok, te lo buscaste y esa no es la manera correcta
de traer un niño al mundo. Ahora bien, viendo esto desde una perspectiva de la protección del embrión, sí, la vida no tiene el mismo valor jurídico en la concepción que desde el nacimiento hasta la muerte, pero esto no significa que no merezca ningún tipo de protección. Además, en distintos ordenamientos jurídicos se entiende que el embrión merece consideración y por lo tanto su protección legal puede constituir interés estatal legítimo. Pero la penalización del aborto o la restricción de las técnicas de reproducción humana asistida nunca han sido un medio efectivo para hacerlo. Su protección se a la vez sean conscientes con los derechos de las mujeres. Ahora también, una ley que atemoriza y condena a la clandestinidad y a la cárcel deriva de una criminalización sistemática de las gestantes que buscan asistencia médica ante una emergencia obstétrica, que puede ser un aborto inducido, espontáneo, un parto prematuro o alguna otra complicación de su embarazo. Esta situación empuja a las mujeres a la clandestinidad o a la muerte, debido a un temor fundado de terminar presas. Las restricciones a los derechos sexuales y reproductivos repercuten sobre otros derechos de salud en distintas situaciones de embarazo no deseado. Se las discrimina, se les impiden los procedimientos médicos que solo ellas necesitan y solo ellas viven las consecuencias físicas y emocionales de esta privación. Cuando se transitan por embarazos. Se agradece la intervención parlamentaria Nexa Romani Anjocari. Procederemos a continuar con la parlamentaria Danira Yanira, del Grupo Parlamentario Cambio Social. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Buenas tardes con todos. Bueno, del proyecto de ley, es correcto afirmar que esto se encuentra reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, reconoce aquellos tratados de derechos humanos. Entonces, en base pues al principio de convencionalidad, si hacemos un control de convencionalidad, debería estar legislado, ¿no? Debería estar reconocido una maternidad libre, que se tenga la libertad de poder decidir. Ahora, considero yo que aunado a este proyecto, pues también debería implementarse políticas y también proyectos de concientización respecto a la sexualidad, métodos de protección, ¿no? No es solo atender este asunto ya cuando, digamos, ha llegado ya ya a un punto terminal, no digamos que el tema del aborto ya es de última ratio, vamos a decirlo así. Creo que deberíamos también abordar este problema desde el marco de la educación. Gracias. Se agradece la participación de la parlamentaria Carvajal Valdivia, Danira Yanira. Ahora procedemos a llamar al señor parlamentario Chire Benavente José Manuel, del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Se hace un segundo llamado al parlamentario Chire Benavente José Manuel, del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario, para tener el uso de la palabra durante 2 minutos. Ok. Buenas tardes. Disculpe, no escuché su primer llamado. Vamos a empezar esto bien práctico ya, y quiero hacer un comentario suelto. Y es que es bien fácil hablar del aborto cuando nos encontramos sentados en un escritorio, ¿no? Dejo el tema ahí y ahora vamos a hablar del artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué reconoce este derecho? Pues es prácticamente el derecho a la vida, ¿ya? Estamos hablando del derecho a la vida y de la persona humana, o sea, inherente a la persona humana. Ahora bien, quiero tocar otra legislación que es, es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice, es la del caso Artavia Murillo contra Costa Rica, ¿ya? En su considerando número 173, nos dice que en el presente caso la Sala Constitucional consideró que estos y otros alcances del derecho a la vida obligan a efectuar una protección absoluta,
del embrión en el marco de la inviolabilidad de la vida desde la concepción. Señores, nosotros somos congresistas, ¿ok? Entonces no podemos estar aprobando sacando este tipo de leyes, en especial cuando, o sea, se menciona que no hay ningún tipo de legislación. Mencionamos la pirámide de Kelsen y cuando en los pactos internacionales ya tenemos regulado el derecho a la vida, ¿no? Desde el momento de la concepción, en fallos internacionales a los que el Perú tiene que adherirse, ¿no? Entonces, es preocupante. Desde mi punto de vista, yo me encuentro totalmente en contra. Muchas gracias. Gracias por su intervención, parlamentario Chile Benavente José Manuel. Ahora procedemos a llamar al parlamentario López Zúñiga Francisco de Jesús, del Grupo Parlamentario Bancada Republicana. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bien, gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Yo considero lo mismo que varios de mis compañeros congresistas. El momento desde la concepción es ya considerado dentro de nuestra Constitución y también defendemos dentro de nuestra Constitución Política del Perú la vida. Y sí, podemos seguir las normas de un tratado internacional, pero si no defendemos también nuestros intereses dentro de nuestra Constitución, estamos por las puras también hablando aquí, ¿no? Que gracias a ello estamos aquí también debatiendo. Entonces, el momento desde la concepción de la concepción de un ser vivo, ya mencionado por mis compañeros congresistas, se debe de defender la vida. Estoy totalmente en contra porque la simple cuestión de que estamos defendiendo la vida, tenemos que ir no solamente en decir que hay que aprobar el aborto, sino también ayudar a nuestros jóvenes que están en vías de crecimiento a entender de que también no es un juego tener un niño o concebir un niño. Gracias. Se agradece la intervención del parlamentario López Zúñiga Francisco de Jesús. Ahora llamamos a la señorita Facontia Valdivia Brigitte Priscila, del Grupo Parlamentario Alianza Juvenil. Usted tendrá el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señorita presidenta. Buenas tardes a todos los presentes. Tomando en cuenta todo lo que han mencionado los compañeros, procedo a decir que tanto así como las nuevas vidas presentes tienen derecho a la vida, las mujeres también lo tienen. Bueno, representando a la bancada juvenil, este proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, yo me dispongo a favor de dicho proyecto, teniendo presente ante todo el artículo 8, el cual determina una educación sexual reproductiva, asegurando que esta sea propia, amplia e incluyente. Según esto, también basarnos que esta educación, sin más, no es aplicada con suficiencia, provocaría que, como actualmente, quizás no igual que en nuestro pasado, los temas concernientes a sexualidad, reproducción y entre otros temas, sean temas ajenos a las personas, considerados temas tabús, y que según esto no sean mencionados en casos de violencia sexual y entre otro tipo de agresiones, incrementándose así una desinformación. Por esta razón, los temas de educación concernientes a la educación sexual y reproductiva, gracias a esta ley, reducirían la razón de ser temas ajenos de información. Muchas gracias. Se agradece la intervención de la parlamentaria Facontia Valdivia Brigitte Priscila. Asimismo, se llama a la señorita Valencia Telles Zuleika Keiti, del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Se procederá a llamar por segunda vez a la señorita Valencia Telles Zuleika Keiti, del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario.
teniendo el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Muy bien. Si es que la señorita parlamentaria no se encuentra, por favor, señores parlamentarios universitarios que deseen intervenir para dar sus opiniones, ya sea a favor o en contra, levanten la mano o activen su micrófono para solicitar la palabra de manera verbal hasta por 1 minuto. Muy bien, comenzaremos llamando al parlamentario Jean Manuel Morales. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto. Muchas gracias. Si quisiera comenzar por 2 partes. Por un lado, la mención que hizo por la Academia de Kelsen desde la Constitución a tratados internacionales, y por otra, no me gustó mucho un poco la introducción de la aplicación de normas de otros países a nuestro país. Pienso que eso sería una contradicción a ideas como el etnocentrismo cultural, el cual creo que todos estamos en contra. Históricamente no funciona y hubo muchas quejas por abusos que se los hizo a los indios. Históricamente hubo muchos conflictos por esas cosas. No se puede aplicar normas de otros países traídas hacia la nada a otro país que tiene una cultura totalmente diferente, cultura social, económica y política, ¿no? Eso en parte introductoria que no estoy de acuerdo. Por otro lado, algo que dijo sobre la Constitución, nosotros primero en la pirámide de Kelsen la Constitución y luego tratados internacionales, ¿no? Hablando de la Constitución, estoy en contra porque uno ve la Constitución y en la Constitución, en los primeros artículos, ya reconoce al concebido como persona humana y por ende se le atribuyen esa protección de derechos, ¿no? Y deberes que estén en cuanto a favor de él. Estoy en contra, la Constitución dice otra cosa, así que al concebido no podríamos asesinarlo, sería considerado asesinato porque ya se lo reconoce como persona, está en la Constitución. Ahora otro argumento, ¿no? La pirámide de Kelsen, proseguimos. Sobre el tema de derechos internacionales, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el compañero José Manuel Chire, cuando menciona el caso de la Corte Interamericana, el caso Artavio Murillo contra otros, ¿no? Sobre el tema de la fecundación in vitro. Ahí la Corte Interamericana nos reconoce al concebido cuando se anida. O sea, es persona humana cuando el feto, el embrión, no recuerdo la primera etapa embrional, llega a anidarse en el útero. Y ahí recién en la Corte Interamericana nos dicen, ¿no?, que ya se le consideraría persona. Si no se anida en el útero, no sería persona. Pero en cuanto yo veo que eso realmente no contradice tanto o no perjudica tanto nuestro cuerpo normativo. Acá nos dice de que nuestro cuerpo normativo nos dice es concebido, y bueno, ya. Eso es todo. Gracias. Gracias, señor parlamentario, por su opinión. Por ser un tema ampliamente debatible, se extenderá 2 minutos a cada parlamentario. Continuaremos con la parlamentaria Sandra Niño de Vicky. Su tiempo comienza ahora. Buenas tardes, parlamentarios. Yo sí estoy muy a favor de ese tipo de propuestas del derecho a decidir de la mujer. ¿Por qué? Porque la razón de poder legalizar y despenalizar el aborto es porque ya no queremos que las mujeres sean ese mecanismo de poder dominado, de poder no decidir sobre sus propios cuerpos. Hemos escuchado a un parlamentario que nos ha estado dando a nosotras las mujeres clases de por qué el útero y por qué tal, nosotras siendo mujeres, o sea, nos está dando ese tipo de clases. Ese tipo de clases son cuando un varón quiere muchas veces aprovecharse del poder de dominación que ya se le ha nacido, y este tipo de proyectos busca equilibrar ese tipo de poderes, dándole a la mujer la capacidad de procrear cuando solamente quiera, cuando no desee en el momento, cuando ella quiera. Esto aquí en los diferentes países democráticos, como en Bolivia, en Colombia, en Estados Unidos, estos son referentes donde sí, nosotras las mujeres podemos decidir. El problema aquí es que muchas mujeres pobres que no tienen estos mecanismos de viaje sufren y mueren en abortos clandestinos. Ya no tenemos que llevarnos por teorías de Kelsen o por otras teorías que son muy alejadas a nosotras las mujeres, sino tomar cifras de lo evidente. Hay miles de mujeres que mueren en abortos clandestinos, que mueren ya por habérselos practicado, que mueren porque son muy jóvenes para poder procrear. Estos son los datos empíricos donde los debemos recoger y donde nos debemos basar para poder darle a la mujer el derecho de procrear cuando ella lo quiera.
simplemente no poder dominar, porque si fuera esto el caso contrario, habrían miles de abortos como si fueran cajeros. Esto solamente, el querer penalizar es un mecanismo de poder, de dominación sobre el cuerpo de las mujeres, que se ha visto reflejado desde la colonia y que es hasta ahora totalmente incrédulo poder seguir vinculándolo. Entonces no hay que cegarnos ante estas miles de mujeres que mueren y que muertes maternas que se pueden prevenir. O sea, nosotros estaríamos como Estado siendo cómplices de esas muertes que se pueden prevenir con mecanismos totalmente salubres, con destrezas médicas, con higiene y poder darles a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces acá no estamos dando clases de... Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria Sandrina. Ahora continuaremos con la señorita parlamentaria Katia Díaz Fernández. Tiene el tiempo de 2 minutos. Muy buenas tardes. Para empezar, yo estoy en desacuerdo. Si bien es cierto, va a haber mucha controversia ante mí por decir porque estoy en desacuerdo siendo mujer, pues en primera, aunque fuese una violación, yo no estaría de acuerdo en que se practique el aborto debido a de que, si bien es cierto, como la congresista anterior mencionó, también tiene los riesgos de muerte, ¿no? En una u otra forma hay riesgos de muerte. Y también de que hay la opción de una adopción, de poder darle esa opción a adopción, de que el niño sea adoptado. Y sí, si bien es cierto, una de las consecuencias del aborto es el daño mental que se pueda causar en la madre. Pero de una u otra forma va a haberlo si lo pensamos bien. Va a haber de una u otra forma. Dicen de que si es que va a estar 9 meses en ella, va a recordar de todo el momento en que fue abusada. Sin embargo, también hay ese daño mental cuando en el aborto. Sí, pero también hay la opción de que pueda llegar a quererlo así. Pero no estoy de acuerdo en que sea aprobado. Agradece la participación de la parlamentaria Katia. Continuaremos con la intervención del parlamentario Anthony Mauricio Lina Castro con un tiempo de 2 minutos. Gracias, Primero, buenas tardes con todos, señorita presidenta y compañeros parlamentarios. Respecto a este proyecto de ley, tengo una decisión parcializada que se encamina a un solo objetivo, ¿no? Espero que mi opinión pueda incidir en su pensamiento. Yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley, que la mujer tenga voluntad para decidir respecto a su maternidad, pero solo por cuestiones de violación, ya que la mujer no tiene intervención respecto a su voluntad, en la imposición forzosa, violenta, muchas veces de un acto sexual. Entonces, yo creo que para aquellas mujeres las cuales han sufrido pues agresión sexual, porque no solo es una agresión física, es una agresión psicológica, pues necesitan todo el apoyo del Estado para que se debilice el aborto, más allá por los daños psicológicos que va a poseer tanto la violación, el hijo, cuestiones psicológicas las cuales no convienen hablar acá, pues va a generarse una degradación en la sociedad porque se va a corromper posiblemente el núcleo familiar. En un menor porcentaje puede ser una historia de superación, pero en una gran probabilidad puede generar una degradación del núcleo familiar. O es posibilitar el aborto, o como sugirió la parlamentaria anterior, brindar la posibilidad del aborto de estos recién nacidos, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser mi aporte. Muchas gracias con todos por su atención. Se agradece su intervención, señor parlamentario. Ahora llamamos a la señorita parlamentaria Yesenia Quispe. Tiene tiempo de 2 minutos. Buenas tardes con todos. El aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Pienso que no, porque cuando el sentido común y la ciencia moderna reconocen que en un embarazo hay 2 vidas y 2 cuerpos. Mujer, según definición de diccionario, es un ser humano femenino, dado que el sexo se determina cromosómicamente en la concepción y más o menos la mitad de los que son abortados son seres humanos femeninos. Obviamente, entonces, no toda mujer tiene derecho a controlar sobre su propio cuerpo. Es todo, muchas gracias. Se agradece la intervención de la parlamentaria Yesenia Quispe. La parlamentaria
Ahora se procede a invitar al parlamentario Francisco López Zúñiga a dar su intervención durante el tiempo de hasta por 2 minutos. Bueno, yo considero, siguiendo hablando de este tema de lo del aborto, opino lo mismo que mi compañera Sandra, que, bueno, hay varios riesgos, aparte del que se dice generalmente de que puede correr peligro la vida de la mujer en el intento del aborto clandestino, ¿no? Entonces, también damos un tipo de irresponsabilidad de actitud sexual. ¿Por qué? Porque aprobamos el aborto. Podríamos decir que estamos, entre comillas, desutilizando los anticonceptivos también. El aborto también es desde mi punto de vista, mueve un poco más el machismo, que consideran de que es fácil abortar. Claro, pone también en riesgo también el abortar tanto una criatura, que es también defenderle la vida, no solamente defender la vida, sino también defender la vida de la madre, de no afectar el medio psicológico en el que se está viviendo. Muy bien, se agradece su intervención. La señorita parlamentaria Nicole Marín solicitó el uso de la palabra mediante chat, por lo que también se le brindará la oportunidad de intervenir durante el tiempo de hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Respecto a este tema, considero que es un tema muy complejo y presto al debate, pero estoy en contra de el legalizar una medida como esta, en la cual evidentemente se está yendo contra la vida de un menor. Algunos aspectos a recalcar, estando de acuerdo con el parlamentario anterior, esto facilitaría al agresor en casos de violación el poder continuar con este mecanismo, porque invisibiliza el acto en sí. Entonces, más bien estaría funcionando como un paliativo más que como una solución, por muy duro que esto suene. En realidad, en lo que nos deberíamos enfocar es en una educación sexual integral, donde no solamente se promueve el uso de anticonceptivos y de conocimiento de información netamente sexual, sino también el tema de los valores. Creo que esto va a ser mucho más preventivo para poder evitar muertes por abortos clandestinos, que el hecho de que existan abortos clandestinos no valida la justificación de realizar un aborto. Suceden estos abortos porque hay abusos, porque hay desconocimiento, porque hay falta de información. Entonces creo que es importante remitirse al principio, ya que no se está hablando de un error, se está hablando de una vida. Y así como se recalca la importancia del derecho de la mujer a poder elegir, qué sucede con las mujeres que vienen, que son embriones, las mujeres por nacer. ¿Qué sucede con los derechos de estas, si es que se va a enfatizar tanto el derecho a la mujer? Considero que todos poseemos la misma dignidad, por tanto, es importante respetar algo tan crucial como el derecho a la vida. Muchas gracias. Agradece la participación de la parlamentaria Nicole Marín. De forma excepcional, se otorgará un tiempo de réplica de hasta 30 segundos. Los únicos parlamentarios que han pedido el uso de la palabra son 2, por lo que se les llamará según el orden mostrado mediante la plataforma. Así llamamos al parlamentario Jean Manuel Morales Macedo. Tiene un tiempo de hasta 30 segundos para dar su respuesta. Muchas gracias. Yo solo quería decir, tengan mucho cuidado con aquellos que ya de por sí invisibilizan la Constitución, la Carta Magna y el derecho internacional, porque estarían cayendo ya en un tipo penal. El autoaborto del artículo 114, un aborto no consentido o consentido. Esto es algo que ya está tipificado en el Código Penal. Se podrían ir presos por incurrir o incluso fomentar a otro que lo haga. Estarían arruinando su vida y perdiendo la libertad por 2 años a 3, si no me equivoco. Y a lo que sí estoy de acuerdo es con el aborto terapéutico, que incluso del Código Penal nos Muy bien, parlamentario. Los 30 segundos han finalizado. Ahora procederemos a llamar al parlamentario José Manuel Chire Benavente por el tiempo de hasta 30 segundos.
Ya, primero, felicitar a la parlamentaria Nicole Marín porque ha hecho un excelente uso de la palabra. Y segundo, quiero decirles, ¿no?, de que es esencial que nosotros respetemos el derecho, ¿no? No podemos decir, ¿qué importa la pirámide de Kelsen? ¿Qué importa el derecho? Porque es muy necesario, ¿no? Sin eso estaríamos ante un país sin gobierno, ¿no? Ahora, es importante también decirles de que la libre disposición del cuerpo tiene un límite, ¿no? Yo no puedo agarrar y vender mi riñón. La única razón por la que yo podría dar un riñón es solamente porque puedo disponerlo, o sea, con un fin altruista para ayudar a otra persona. Y justamente por eso, si no se puede lo menos, no se puede lo más. Es una cuestión de derecho, es la ratio. Muchas gracias, parlamentario José Manuel. Ahora, esta sí sería la última réplica otorgada durante hasta el tiempo de 30 segundos a la parlamentaria Katia Espía Fernández. Después, inmediatamente procederemos a la votación. De igual forma, estoy muy de acuerdo y también felicitar la opinión de Nicole Marín. También estoy de acuerdo que se le daría como que una oportunidad más en caso se hable de violación, al atacante, a de que concurrentemente realice estas acciones y pues llevarla a hacerla abortar y seguir en eso, ¿no? Teniendo en cuenta también de que el aborto trae no solamente consecuencias entre daño mental, sino también físicas y también llevarlas hasta la muerte. Así que legalizarla sería también quitar el protagonismo a lo que son anticonceptivos. Y sí, estoy muy de acuerdo que se dé mayor educación sexual. Muchas gracias. Y Muchas gracias, parlamentaria Katia Espía Fernández. Habiendo finalizado la intervención de oradores y parlamentarios que decidieron emitir su opinión, como también un derecho a réplica, se vuelve a llamar al señor Villegas González André Rodrigo, a quien se le brindará 2 minutos para dar sus palabras finales. Inmediatamente después se procederá a la votación. El señor André Rodrigo, por favor. Muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, tal como lo mencioné en un inicio, nuestro país se encuentra pues polarizado, fragmentado, ¿no?, por estas dos posturas, que cada uno tiene pues sus fundamentos válidos, pero en lo que yo más me quería enfocar es en el hecho de proteger el bien de la mujer, porque como bien hemos dado en la anterior disertación, alguien mencionó algo acerca de la mujer y que es menos protegida por el Estado. Pues sí, yo diría que la mujer es menos protegida por el Estado y necesita más medidas de implementación para que ella pueda desarrollarse en un ambiente pues ameno. ¿Cuántos abortos terapéuticos, cuántos abortos, todos los tipos de abortos que se han dado ilegalmente y que cuántas mujeres han ido a la cárcel? Y todo esto por falta de ¿qué? Por una falta de política de educación, como lo mencionó alguna parlamentaria. Hace falta en el Perú una política de implementación de educación sexual. Pero ¿en qué momento pues nosotros vamos a regular la educación sexual si en estas primeras cuestiones, que son las consecuencias de una nula educación sexual, no se regula, no se legisla? ¿Quién va a prever en todo este espacio-tiempo por el bienestar de la mujer, por todos los peligros que ésta pueda correr en torno en todos estos años, pues? Y esta cuestión va a seguir así. Muchas personas que no tienen acceso a la educación, las zonas rurales, donde lamentablemente no existe un control con respecto a estas situaciones, pues van a verse las mujeres afectadas, las mujeres denigradas, ¿no?, por este cierto tipo de superioridad del hombre. Pero bueno, no hay ninguna cuestión más a debatir. Ustedes tienen total libertad para decidir si bien o no. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario André Rodrigo Villegas González. Habiendo concluido las intervenciones de los parlamentarios universitarios, se tendrá en consideración ciertas modificaciones que fueron sacadas dentro del arduo debate que se ha llevado durante la sesión de hoy, que plantearían dividir este proyecto de ley en 2 etapas. La primera enfocada en una educación sexual a diferentes aspectos de la sociedad, que busquen la implementación de una concientización de la sexualidad. Y en un segundo punto sería ya una meta a largo plazo, debido a que la realidad actual no permite, ya que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho, implementar el aborto como tal,
la implementación de la maternidad libremente decidida. Asimismo, se les quiere hacer recuerdo de que se agradece a todos los parlamentarios que decidieron dar su opinión y no se limitaron a leer un código o etc. Por lo que vamos a proceder a votar el texto legal contenido en el proyecto de ley 7298 del año 2020 del Congreso de la República. Y al estar desarrollando la sesión de manera virtual, la modalidad de votación será en línea. Sírvanse a registrar el sentido de su voto por el link que será compartido en pantalla en el chat. La votación en línea estará habilitada por el tiempo de 3 minutos. Muéstrese, por favor, la votación en pantalla. Señores parlamentarios, se les recuerda a aquellos que tuvieran problemas de conexión y no pudieran votar en línea, por favor registren el sentido de su voto por intermedio del chat. Bien, señores parlamentarios, ha concluido el tiempo para la votación. Se procede a cerrar la votación en línea. Por intermedio del chat no ha sido ingresado ningún voto. Tenemos 10 votos a favor, 12 votos en contra, 3 votos en abstención. 10 a favor, 12 en contra, 3 abstenciones. El total de votos emitidos ha sido 25 parlamentarios. Eso es todo, señorita presidenta. Disculpe, señorita, hay un pequeño error, me parece. ¿Sí? En mi nombre aparece 2 votos. ¿En su nombre aparecen 2 votos? Vamos a validar. Permítame. Aquí se limita a una respuesta. Solamente se puede votar una vez por dispositivo. Vamos a revisar preguntas individuales para ver los nombres, ¿correcto? Isabel Vilca, 2 respuestas, efectivamente. Señorita Isabel Vilca, vamos a eliminar una de sus respuestas. A ver, Isabel Vilca, Quispe. Me permito decirle la razón del error es que en el anterior formulario, cuando envió el primer link y no se registraron las respuestas, es porque nos envió el link de este formulario. Y por esa razón me parece que... Se vaciaron las respuestas aquí, se dejaron en 0. Ah, ok, disculpe. Sí. Igual la señorita ha votado, al parecer, con 2 dispositivos. Por ese motivo le ha permitido marcar doble. A ver, vamos a volver al resumen de preguntas.
Aquí está. Isabel Fiorella Vilca. Señorita Isabel. Vamos a revisar que todos los demás tengan una sola respuesta. Sí. Señorita Isabel, buenas tardes. Ella marcó, no puedo ver acá si marcó a favor o en contra. Se puede ver en el resumen Tendría individual. que armar acá. También me acuerdo. Vamos a validar. Ah, ya, en el individual, ¿verdad? ¿No? Aquí. Vamos a darle búsqueda. Creo que ya estaba en la posición 2, ¿no? No me carga. No. Señorita Vanessa, Más fácil viendo es que aquí. hay Aquí es más dos, fácil. hay dos parlamentarios que han votado dos veces y hay algunos parlamentarios que no han votado, no sé si eso esté permitido, se remita a una nueva votación o si se va a ser permitido. Si los parlamentarios no votan y no expresan el motivo de no haber votado, nosotros no podemos hacer nada. Sin embargo, los votos dobles sí podemos eliminarlos. Señorita Presidenta, queda a decisión suya volver a cero el formulario de la votación y volver a votar o eliminar el voto que está duplicado aquí. Para Isabel mostrar una Flores mayor Vilca, ¿no? transparencia en el proceso, sería bueno volver a ¿Volver presentar a la votar? votación. Correcto. Sí, señorita Presidenta. Vamos a dar inicio nuevamente. Vamos a votar todo. Eliminamos todas las respuestas. Todo queda en cero. Nuevamente voy a compartir el link para el registro de la votación. Por favor, señores parlamentarios, deben de votar una sola vez, no utilizar doble dispositivo para ello. Se acaba de compartir el enlace, pueden iniciar la votación, son 6:32. Bien, señores parlamentarios, ha concluido el tiempo para la votación. Vamos a hacer una validación que no haya ningún voto repetido. Aquí en mi pregunta, ¿no? Una respuesta, una respuesta, una respuesta. Bien. Es correcto, el llenado ha sido por
única vez por cada parlamentario. Tenemos entonces el resultado es el siguiente: 13 votos a favor, 11 votos en contra, 3 abstenciones. 13 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. El total de votos emitidos ha sido de 27 parlamentarios. 27 parlamentarios. Para la aprobación de un proyecto de ley es necesario la mitad más 1 de los votos emitidos. En este caso tenemos 27, vamos a redondear al siguiente número próximo par, que serían 28 votos. Necesitaría un mínimo de 15 votos para ser aprobado. En ese sentido, no alcanza la votación para aprobarse el proyecto de ley. Señorita Presidenta, eso es todo. Muchas gracias. El resultado de la votación ha sido el siguiente: 13 votos a favor, 11 votos en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, el proyecto de ley ha sido rechazado por mayoría. El proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Que conste en actas que este proyecto pasará a la acción. Ahora bien, procederemos a debatir el tercer punto de la agenda, siendo también este el último, el cual será la exposición del proyecto de ley 5819-2020 del Congreso de la República. Proyecto de ley contra la apología a la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Republicano. Señores parlamentarios universitarios, ha ingresado a la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento Universitario el proyecto de ley contra la apología a la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. El mismo que se les ha remitido virtualmente a cada uno de los integrantes. Se llama a la señorita Niño de Guzmán Tapia Sandra Jiménez para presentar el proyecto de ley en discusión por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera compartir la pantalla, lo voy a hacer en este momento. ¿Me confirma si se puede observar, Presidenta? Correcto, señorita parlamentaria, se observa bien. Muchas gracias. El proyecto de ley presentado por la bancada republicana es el siguiente. Pero primero, para iniciar, tenemos que recordar una máxima de Marcela Lagarde, el cual es la vida libre de violencia lo que te permite vivir en libertad. Creo que eso de las mujeres lo tenemos que tener bien sentado. Primero veamos algunos casos que van a ser el motivo para poder aprobar y para poder sobre todo analizar críticamente el proyecto de ley que estamos presentando. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo, según El Comercio, solicita investigar a cómico por apología de violencia contra la mujer, porque a través de redes sociales había un video de un cómico ambulante llamado Jefferson Vázquez realizando bromas sobre la violencia contra la mujer y la violencia sexual. En segundo lugar, el MIMP denunció a Percy Lucio por presunta apología de violencia contra la mujer. Era un tripulante de la cabina de LATAM Airlines, quien fue denunciado por un ataque misógino emitido desde su cuenta de Facebook hacia la congresista electa Siris Bazán. Ya sabemos, creo que este asunto, este caso ha sido muy controversial, muy mediático y creo que sí merece este sujeto la pena correspondiente. En tercer lugar, la Defensoría del Pueblo identificó en un programa muy mediático en la televisión algunas frases machistas explícitas, como por ejemplo, pero a tu hermana otra vez no la voy a poder levantar, yo con tu hermana sí me podría quedar 24 horas, y otras frases que realmente en las mujeres nos indignan. En cuarto lugar, esto no se acaba. Ante una noticia del RPP, del INPE, que disponía que este sujeto John Kelvin cumpla con prisión preventiva, que ya tenía una de 7 meses, por agredir psicológicamente a una mujer, otro cantante hizo apología diciendo fuerza, como si a quien le estuviera pues dando su mayor admiración, ¿verdad? Muy indignante. Esto lo publicó en la visita Nuevo Progreso. Entonces vemos que estos casos no solamente son 4, sino se replican. Son miles de miles los que pasan en Perú y en toda Latinoamérica. Es un caso que trasciende las fronteras. Y esto no es así nomás porque son casos casuales o son casos que a las mujeres se les inventan, sino son estructurales.
El iceberg de la violencia contra la mujer se replica de esta forma. Primero hay un lenguaje sexista, una anulación, un humor sexista que básicamente es una apología para que sucedan los peores crímenes como el asesinato a la mujer, violación, feminicidios, abuso sexual, agresión física. Es decir, que tenemos que partir desde la raíz. Asimismo hay otra pirámide, no la de Kelsen, sino una de la violencia contra la mujer, que esta sí se replica desde el espacio cotidiano en el que nosotras vivimos y en el que somos testigos y también vivientes. La sociedad patriarcal, por ejemplo, tiene humor sexista mediante el control, anulación, publicidad sexista, micromachismos, humillación, desvalorización, que también terminan en amenazas, gritos y los peores males que las mujeres nos suceden por ser mujeres. Esto según Amnistía Internacional. Entonces, el proyecto de ley llamado Contra la apología de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños, tienen un objeto particular: sancionar la apología, incorporando la sanción penal sobre apología en general, diferentes delitos que atentan contra la vida, integridad y libertad de mujeres, así como su derecho a una vida libre de violencia y sobre todo respetando la dignidad humana, que está ilustrada en nuestra Constitución, que muchos de ustedes hemos citado perfectamente en nuestra Constitución. Hay que respetar ese orden legal, como decían en el anterior proyecto de ley. Por ello es que la justicia es pedagógica. El Instituto de Derechos Humanos de la Católica de Lima dijo que una acción de justicia imparcial, oportuna y solvente propicia que los ciudadanos se sientan libres e iguales y miembros de un mismo orden político y social. Por eso es que la justicia también enseña a los ciudadanos a cómo debemos actuar. Es así que el epicentro de la ley, el núcleo de que va a caracterizar a nuestra ley, es la modificación del artículo 316 del Código Penal. Este explícitamente dice que el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. El motivo de nuestra justificación es que, en primer lugar, toda forma de violencia contra las mujeres y las integrantes del grupo de familia, en especial niñas y niños, quienes son los más vulnerados y los más desprotegidos, deben ser erradicados de raíz, comunión que pueden usarse en demostraciones, conferencias, discursos e informes. Es decir, la violencia de estos niños, niñas, mujeres en general debe ser eliminada. No podemos tolerar ni normalizar, en segundo lugar, ninguna forma de violencia bajo ningún tipo de circunstancias. Esto no debe ser normalizado ni tolerado. Merece nuestra total indignación como parlamentarios. En tercer lugar, la violencia en contra de las mujeres ha sido siempre un problema universal que no ha diferenciado fronteras geográficas, aspectos culturales. Por ello, el delito de la apología 316 debe ser modificado porque es muy general, es decir, que dice que no regula aquellos actos de apología específicamente contra la mujer, integrantes del grupo familiar, que podrían hacer alusión a parricidios, feminicidios, homicidios calificados, lesiones graves por violencia sexual a menores de edad, actos contra el pudor de menores. Es decir, este artículo que queremos modificar es muy general, o sea, solamente hace apología a quienes hayan cometido delitos. Pero la idea de este proyecto de ley es que sea incluso incorporar en la categoría específica de sanciones en contra de las personas que hayan cometido delitos contra niñas, contra niños, contra mujeres. Además, la promoción y citación pública para su comisión no es un problema menor y deben ser tipificados como un agravante en delito de apología. Los discursos que alimentan esta violencia contra las mujeres promueven una serie de vulneraciones a todos los derechos humanos. 30 segundos para que pueda concluir su idea. Sí, entonces no seamos cómplices, más bien seamos aliados, seamos también consecuentes con las leyes que ha firmado el Perú en la Constitución y también con la Convención Belém do Pará en orden internacional. El análisis costo-beneficio no cuesta nada porque más bien va a ayudar a las mujeres a desarrollarse libremente. Así que ya no repliquemos esos números que al inicio mostré, sino seamos aliados y cortemos de raíz este problema. Muchas gracias. Se agradece a la parlamentaria Niña de Guzmán Tapia Sandacina. Habiendo concluido la exposición, se iniciará con el debate, por lo que se invita a los señores oradores inscritos por intermedio de la Junta de Portavoces a tomar la palabra por un máximo de 2 minutos. Por lo que se llama a la señorita Carolina Estefanía Altache Tetuaña, del Grupo Parlamentario Cambio Social. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bueno, considerando que es evidente que la violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos,
es que se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas, como la afectación a la salud física, sexual y o psicológica de las personas que las sufren, principalmente las mujeres y las niñas. Sin embargo, la violencia es un problema que generalmente se calla y se oculta principalmente por la propia víctima. Se la instruye como práctica cotidiana porque de esta manera se perpetúa a través de generaciones en la crianza de los hijos, los que a su vez le replican cuando son padres. Es por ello que para vencer la violencia contra las mujeres durante la pandemia y generar espacios seguros para todos los peruanos, es importante crear políticas para la prevención y atención de la violencia, el acceso además de la justicia y el fortalecimiento institucional de ella. Por ello me encuentro a favor. Se agradece la intervención de la parlamentaria Carolina Cachi. Ahora procederemos a llamar a la parlamentaria Lisbeth Alcahuamán Puma del Grupo Parlamentario Bancada Republicana. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Listo, yo también me encuentro a favor de este proyecto de ley porque es muy realista en nuestro país. Vemos 36 que en el artículo no establece que el derecho a una vida libre de violencia, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los niños o los integrantes de un grupo familiar, pero no hace específicamente un llamado a erradicar esa apología de la violencia hacia los niños, hacia las niñas, hacia las mujeres, porque como muchos sabemos, esto también se calla y ahora pugnando este tipo de crisis sanitaria, lo del COVID-19, esta crisis política que también estamos pugnando, se ve muy realista porque no tenemos a quién acudir, a qué acudir. Muchas gracias. Agradece la intervención de la parlamentaria Liz Alcahuamán. Ahora se llama a la señorita Anco Karineta Romina del Grupo Parlamentario Alianza Juvenil. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señorita presidenta. Bueno, quisiera empezar por definir lo que es apología. Es el elogio público de un acto que ha sido declarado criminal y es considerado un acto instigante indirectamente. La apología o aprobación en privado de un delito no constituye un acto ilícito. Ahora bien, el proyecto de ley a la mujer, pero que tiene el problema práctico de que es un delito de escasa aplicación en el Perú, porque no hay condenas de casos salvo los de apología al terrorismo. Además, para que una persona pueda ser condenada por apología al delito de violencia contra la mujer, en caso esta iniciativa se convierta en ley, debería expresarse a favor de una persona que cuenta con una sentencia firme por un caso de violencia de género, y esto, en la práctica, sería casi imposible, teniendo en cuenta que muchos procesos penales por violencia contra la mujer tardan demasiado tiempo en tener una sentencia firme. Aunque sí considero que debería penalizarse a quienes promuevan o exaltan conductas de violencia contra la mujer. Gracias. Se agradece su participación. Ahora se invita a la congresista Carvajal Valdivia, Daniela Yanila, del Grupo Parlamentario Cambio Social. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, buenas noches. Mencionar que sí, ¿no? La violencia familiar, la violencia contra la mujer y también familiar, por supuesto, es un problema que aqueja al Perú. Por ello, la ley 3036-4, ¿no? Que busca darle un proceso especial a este tipo de actos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Entonces, se advierte en esta ley que una de las medidas de protección respecto a la mujer, pues es que también se dicta terapia de reeducación para el agresor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en los medios de comunicación se hace apología o se enaltece estas prácticas que puedan ser tanto violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica también? ¿Qué sucede, no? Entonces, lo que se está buscando es educar, que haya otra acerca de lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Que no son bromas, sino efectivamente
tu broma puede ser que un acto de violencia psicológico contra una mujer y lo que se busca pues es erradicar estas prácticas, ¿no? Entonces yo estaría a favor. Muy bien, se agradece su participación. Ahora se invita al señor Chire Benavente José Manuel del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Señores compañeros parlamentarios, buenas tardes, reitero mis saludos. Y quiero decirles, ¿no?, de que ya existe el delito de apología y me encuentro en contra de que haya una sobrelegislación, ¿no? Porque, o sea, el delito de apología prácticamente nos dice que es aquel que exalta, justifica o enaltece un delito, ¿no? No estamos hablando de un delito contra quién. Entonces, en todo caso, esto nos va a llevar a una sobrelegislación en cada caso, ¿no?, de personas. No sé, o sea, el que se burla o exalta o enaltece un delito en contra de un niño, en contra de un, no sé, un adulto mayor. Entonces vamos a tener que poner agravantes de cada una de estas situaciones. Adicionalmente, ¿no?, a tipos de raza también. O sea, vamos a poner agravantes a que se burla de un delito, no sé, de una persona de color que se ha cometido, digamos. Eso me parece innecesario. De hecho, creo que tenemos como congresistas mejores cosas en las que ocuparnos, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Le agradece su intervención. Ahora invitamos al señor parlamentario López Zúñiga Francisco de Jesús, perteneciente a la bancada republicana. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Bueno, pero ante todo, buenas noches. Yo estoy a favor, ya que reforcemos lo que ya tenemos, que ya lo ha mencionado mi compañero congresista José Manuel. Reforcemos lo que tenemos ya hecho, ¿no? ¿Por qué no? Claro, la violencia es sobre escala y es un problema ya nacional, no solamente es un problema ya de segunda fase o un problema secundario, es un problema que tenemos ahora, ¿no? La violencia contra la mujer, no solamente contra la mujer, la diferencia de géneros, etcétera. Y este tipo de leyes mueve la seguridad dentro de los hogares. Pongámonos en un pequeño ejemplo. Digamos, hay un tipo de acoso hacia una mujer y no se revela todavía su identidad. Los medios de comunicación la fuerzan a mostrar su rostro y su vivienda. Ya tenemos otra persona que está corriendo riesgo gracias a las vías de comunicación. Gracias. Muchas gracias, parlamentario. Ahora se invita a la señorita Facuntía Valdivia Priscila del Grupo Parlamentario Alianza Juvenil. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Sí, muchas gracias, señorita presidenta. Con respecto a este proyecto de ley y representando a la bancada Alianza Juvenil, me dispongo en contra del proyecto de ley expuesto por la razón de que la apología mencionada, como ya fue mencionada antes, ya está siendo tipificada en nuestro honor. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Ahora se invita a la señorita parlamentaria Valencia Reyes del Grupo Parlamentario Bancada Bicentenario, que tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Gracias. Quería empezar diciendo que si bien es cierto que la iniciativa legislativa de esta ley es buena, no es suficiente. Esto en razón a que la violencia contra la mujer se ha normalizado. La violencia contra la mujer se ha normalizado a tales aspectos que ha abarcado el tema periodístico, se puede ver a través de medios de comunicación escrito, prensa, televisivos, entre otros. En este sentido, ¿no sería mejor legislar prudentemente y regular el contenido que estos medios nos ofrecen y así no sobrelegislar acerca de lo que ya tenemos? Ahora bien, el contenido, la violencia contra la mujer debe ser erradicada. No se va a poder erradicar mediante la inclusión de un nuevo tipo penal en el código, sino, como vuelvo a mencionar, mediante políticas públicas que sean viables, que puedan contrarrestar los efectos de la misma. Gracias.
Se agradece su intervención. Por favor, señores parlamentarios universitarios que desean intervenir para dar sus opiniones a favor o en contra, levanten la mano o activen su micrófono para solicitar la palabra de manera verbal hasta por 1 minuto. Tengan presente que por motivos de tiempo se brindará máximo 1 minuto a 5 personas. Así comenzaremos a llamar al parlamentario Jean Manuel Morales Maceo. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto. Ya. Muchas gracias. Quería comenzar con lo último que dijo nuestra compañera Zuleika Valencia y en concordancia con lo que decía nuestro compañero José Manuel Chire, ¿no? Nos decían de que deberíamos enfocarnos en otras cosas y de que realmente hay una sobrelegislación. Yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece, en vez de sobrelegislación, una modificatoria de una norma necesaria porque el derecho penal, los tipos penales, tienen esta finalidad de incentivar negativamente. Uno ve un artículo del Código Penal y dice, uy, esas cosas no se deben hacer o está mal, ¿no? Creo que algo más que podríamos agregar es la publicidad de la norma, que se hace pero con mayor fuerza, porque sí, el hecho de la violencia de la mujer es un hecho, se ve en distintas maneras, solo con los chistes, que no solamente chistes, las formas de tratarla, incluso hay delitos, el delito de feminicidio tiene una base ya histórica en el Perú. Estamos en un contexto en donde sí el hombre tuvo cierta jerarquía superior a la mujer. Su intervención, parlamentario Manuel. Ahora se invita a la parlamentaria Katia Fernández por el tiempo de hasta 1 minuto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que sea aprobado, ya que personalmente he tenido he pasado por eso y yo necesitaba más apoyo y pues sí, esta ley estoy de acuerdo con que sea aprobado por las mismas razones de yo haber sido protagonista de toda esta violencia también en esos ámbitos. Se agradece su intervención. Ahora se invita al parlamentario Andrés Rodrigo Villegas González por el tiempo de hasta 1 minuto. Gracias, señorita presidenta. Bueno, haciendo alusión también a lo que dijo el parlamentario Chire, me parece que hay muchas cosas que en el ordenamiento peruano están sobrelegisladas, pero sin embargo no tomamos eso en cuenta. Aparte, ¿por qué mencionar los otros ámbitos en donde repercute esta situación si estos casos se han normalizado totalmente? Estoy muy seguro que cada uno de nosotros al menos conocemos 3 personas que sean mujeres que hayan sufrido acoso sexual en la calle, inclusive nuestros propios familiares. Entonces, me parece que esta situación ya está normalizada y si pondremos énfasis en esta situación, se pueden prever futuras situaciones mucho más agravantes. Estoy totalmente de acuerdo. Se agradece su intervención, señor parlamentario. Ahora se invita finalmente a la parlamentaria Maya Gabriela Zuni Isne por el tiempo de hasta 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, el delito de apología lo encontramos en el Código Penal, que está en el título de los delitos contra la tranquilidad pública. Entonces tenemos que tener en cuenta que este delito se encuentra debajo de los delitos de disturbios contra la tranquilidad pública. Entonces nos da a entender que lo que está protegiendo ese delito es esta misma tranquilidad de la misma población. Entonces, creo que en discordancia de que se está protegiendo la libertad, la dignidad de la mujer, creo que no es tanto así, sino lo que se busca, o está mal ubicado, no sé, pero no está protegiendo directamente lo que vemos a la persona o a la mujer. Debemos recordar que el derecho penal es de última ratio. El derecho penal es un instrumento de última ratio para garantizar la pacífica convivencia de la sociedad. Es decir, no todo debemos dirigir al derecho penal, no todo todos los actos debemos condenarlos con el derecho penal, si no estaríamos cayendo en que, si bien hay otras formas, otras normas u otras ramas del derecho donde podemos solucionar las cosas, siempre nos vamos al derecho penal, que es la más grave. Mientras más delitos y las penas sean duras, ¿se reduce el crimen? ¿Es verdad? Yo creo que no, porque la experiencia nacional demuestra que los incrementos en la criminalidad. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria María Gabriela. Finalmente se le otorgará a la señorita Niña de Guzmán Tapia Sandra Jimena 2 minutos para brindar sus palabras finales. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a los comentarios de los diversos parlamentarios, pero cuestionar mucho aquellos comentarios lamentables que han aludido a que nos estamos preocupando de algo pues que no merece la debida preocupación en una comisión de mujer, cuando precisamente hablamos de violencia
sexual, violencia contra la mujer en general. ¿De qué más nos podríamos preocupar? Creo que en todo caso esos parlamentarios dirían que se elimina la Comisión de Mujer y eso es totalmente indignante, cuestionable en nuestros valores éticos que deben primar de la no violencia y no discriminación. Entonces, esta ley también busca fortalecer las instituciones que ya tenemos, esa legislación que ya está incorporada y darle ese trato especial, ese trato específico, porque la violencia que sufren las mujeres y los niños y las niñas son específicas. Entonces, este ha sido el causal de la norma y podemos ver los miles de feminicidios, violencias que se pueden evitar, pues se pueden evitar debido a la también legislación. Significa que la legislación no está funcionando porque todavía se están viendo los casos de violación sexual. Entonces, tenemos que tener mucha empatía con las mujeres, con los niños y niñas, sobre todo aquellos crímenes que se pueden evitar, reforzando en primer lugar nuestra legislación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, parlamentaria. Entonces, habiendo concluido con las intervenciones de los parlamentarios universitarios y teniendo en consideración el énfasis que se pondrá en las políticas públicas en pro de este proyecto de ley, se procederá a votar el texto legal contenido en el proyecto de ley número 5819 del año 2020 del Congreso de la República. Al estar desarrollando la sesión de manera virtual, la modalidad de votación será en línea. Sírvanse a registrar el sentido de su voto por el link que será compartido en el chat. La votación de igual manera estará habilitada durante 3 minutos. Muéstrese en pantalla la votación en línea. Señorita Presidenta, habiendo concluido el tiempo para la votación, procedo a cerrar el formulario. El resultado ha sido el siguiente. Tenemos 13 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones. 13 a favor, 7 en contra, 3 abstenciones. El total de votos emitidos, 23. Vamos a hacer el cálculo. La proximidad siguiente es 24, número par. La mitad tendrían que ser 12 votos. Mitad más 1, 13. Por lo tanto, el proyecto de ley es aprobado, señorita Presidenta. Eso es todo. Muchas gracias. El resultado de la votación entonces ha sido el siguiente: 13 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones. Por lo que en consecuencia el proyecto de ley ha sido aprobado por mayoría. Proyecto de ley contra la apología y la violencia hacia las mujeres, de niños y niñas. No habiendo más puntos en la agenda, siendo las 19 horas con 4 minutos, se da la sesión por levantada.